propongo el día de hoy convocar esta rueda de prensa para plantear al país una reflexión que consideramos que es muy importante, porque tiene que ver con el bolsillo y con la realidad de cada uno de los hogares venezolanos. En los últimos años en Venezuela, en lo que va de gobierno, ha entrado a Venezuela por concepto del petróleo la suma de 750.000 millones de dólares. Ese es un ingreso fabuloso que el país nunca en su historia lo había tenido. Y ese ingreso tendría que ser una oportunidad histórica para que el país pueda superar la pobreza que vive Venezuela. Y lamentablemente la noticia que le tenemos al país hoy es que por primera vez, y de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Venezuela este año aumentó en 28%. Cifras oficiales del gobierno venezolano del Instituto Nacional de Estadística. La pobreza aumentó 28% en Venezuela este año. Y frente a ese aumento de la pobreza, que lo está sufriendo cada familia venezolana y que todos lo vivimos en carne propia, la pregunta es, bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la familia venezolana estamos viviendo en carne propia un proceso de empobrecimiento si hay tanto dinero? Y esa es la pregunta que hay que responder. Y la realidad es, lamentablemente, que el gobierno sigue con el mismo tema de regalar el dinero a los venezolanos en lugar de invertir ese dinero en Venezuela. ¿Cuáles han sido las noticias en las últimas horas? Que se le dio 300 millones de dólares a Bolivia. ¿Cuáles son las noticias de última hora? Que en la cumbre de Petrocaribe se le está regalando el petróleo a 16 países de América Latina, donde tienen que pagar nada más el 40% de lo que es el costo de ese dinero. ¿Cuáles son las noticias de última hora? Que el FONDEN ha dedicado todo lo que son la alcancía venezolana a comprar armas y a comprar deuda en otros países. ¿Qué ha sucedido? Que se le regaló hace 48 horas casi 20 millones de dólares al actor Danny Glover para hacer otra película. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver si se está manejando con justicia o no el dinero que es de todos los venezolanos. Porque por un lado tenemos las cifras de que está aumentando la pobreza y son las cifras oficiales del gobierno. Con todo que el gobierno ha hecho el esfuerzo más grande por cambiar la metodología para que se pueda maquillar el número de pobres en Venezuela, hoy, después de 4 años, ha aumentado en 28% la pobreza en el país. Y al mismo tiempo, la noticia que tienen los venezolanos es que el gobierno ha gastado 10.000 millones de dólares en comprar CanTV, Electricidad de Caracas, Cemex y toda la cantidad de empresas, le sigue regalando el dinero a otros países, le regala el petróleo a 16 países más y el dinero no se está invirtiendo donde tiene que invertirse. Frente a esta realidad, Primero Justicia le quiere preguntar a cada venezolano si siente que el petróleo le está llegando a su hogar, si verdaderamente está sintiendo que el gobierno tiene la prioridad de gastar en el país o está regalando el dinero a otros países. Frente a esa realidad, Primero Justicia reitera su propuesta de que nosotros podamos crear con el petróleo y de manera directa un fondo obligatorio para que cada uno de nosotros, con nombre y apellido, pueda tener seguridad social, pensiones de vejez dignas, no de salario mínimo, un sistema universal de acceso a la salud para todos los venezolanos por igual y un sistema que le dé educación y un seguro de desempleo a los venezolanos. Esa es la mejor manera de invertir el petróleo de manera directa, sin ningún tipo de alcabala, y que nosotros podamos utilizar todo ese recurso petrolero no para comprar empresas, no para pagarle la deuda a otros países, no para regalarle el petróleo a otros países, no para comprar y regalar ese dinero a otros países, sino para invertirlo en Venezuela y en los venezolanos. El presidente, utilizando el petróleo de esta manera, se está comportando como un padre de familia, que en lugar de darle la comida a sus hijos, prefiere gastársela con sus amigos en cualquier otra cosa, menos en la educación, la alimentación y las necesidades de su familia. Primero está Venezuela, presidente, y este anuncio
que nos hace el Instituto Nacional de Estadística, de que la pobreza aumentó 28% en el país en este año, habiendo tanto dinero, es algo que nos duele y que no tiene ninguna excusa frente al chorro de petróleo que está ingresando en Venezuela. ¿Qué balance hacen ustedes en Primero Justicia de esta gira del presidente? Mira, yo creo que, como se anunció ayer, es increíble que en 10 años de gobierno, si uno sumara todos los días que el presidente tiene de viaje o ha estado de viaje, de 10 años de gobierno suma que el presidente ha estado fuera de Venezuela año y medio. Es decir, es como si ustedes trabajaran de lunes a viernes y estuvieran casi día y medio sin trabajar, porque estás de viaje. Esa ha sido la realidad de estos 10 años. Año y medio de estos 10 años, el presidente Chávez ha estado de viaje, ha visitado más de 150 países. Y la pregunta es, ¿de qué ha servido eso a Venezuela? ¿Por qué se sigue gastando el dinero en viajes, en giras, en regalos, y no invertirlo en lo que son los problemas de los venezolanos? Ese es el punto importante de pensar primero en Venezuela.